Bueno, buenas tardes a todos los que os vais conectando. Vamos a dar un tiempo para que vaya más gente conectando. Os pediría el gran favor de que estéis compartiendo para que más gente se vaya uniendo. Buenas tardes, saludaros a todos los que estéis ya por ahí. Fabián Moreno, mi precioso Jerez, la preciosa iglesia de Jerez, Dios te bendiga, Fabián, a todos los que os conectáis. Y compartiendo, ¿vale? Para que vaya más gente conectándose en esta tarde, este ratico juntos que vamos a estar. Saludos a todos los que vais conectando, todos los hermanos, todas las hermanas. Bendiciones. Bendiciones para todos. Buenas tardes. Compartir, por favor, si sois tan amables. Compartid el live para que se vaya uniendo más gente. Seamos mucho en esta tarde. Vamos a dar unos minutos. Bueno, os doy la bienvenida. Vamos a estar un ratico juntos compartiendo con amor, con cariño, con humildad, pero también con seriedad y con rigor, acerca de un tema interesante, ¿vale? Vamos a hablar de eso, Jesús, no poner a Dios en diminutivo. Se van uniendo más gente. Amén. Gloria a Dios. Buenas tardes, espero que os encontréis todos bien. Bendiciones, Lukaku. Bendiciones para preciosa Mallorca. Buenas tardes. Por favor, ir compartiendo para que más gente se una. Bueno, vamos a dar tiempo para que vaya entrando gente. Sabéis que no tengo mucho tiempo para usar TikTok, ¿vale? Pero hoy he querido reservar un tiempo para hablar un tema, ¿vale? Que lo he titulado en pregunta, si Jesús no es Dios, ¿qué es? ¿Y ahora qué? Vamos a hablar, irónicamente, que Jesús no es Dios, como ahora se está llenando cada vez más y asiduamente, 24 horas al día, mañana, tarde y noche, afirmando que Jesús no es Dios. Bueno, vamos a ver si Jesús no es Dios, ¿qué pasaría? Bendiciones, Aarón. Canal Cristiano, Dios te bendiga también a ti, hermano. Vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a hablar, si Jesús no es Dios, ¿qué pasaría? Este es el tema de hoy. Si Jesús no es Dios, ¿qué es lo primero? Bendiciones, Vicente. Vicente de Huelva, amigo mío. Si Jesús no es Dios, ¿qué es? ¿Se puede explicar? Y luego, ¿qué pasa también? Porque tiene unas consecuencias que Jesús no sea Dios. Vamos a ver la salvación, la expiación. ¿Qué pasaría? Nos hemos preguntado, hermanos, ¿qué pasaría con el reino de Dios, el plan de salvación, la intercesión, la redención, la expiación, los misterios de la Iglesia? ¿Qué sucedería? ¿Por qué el pueblo judío en aquel tiempo, en el siglo I, parte del pueblo,
Mayormente las entidades religiosas, voy a hablar un poquito, aunque os he hablado mucho. He dedicado algunas enseñanzas, los tenéis en este canal, que está Los Pasos del Mesías, más explícitamente el judaísmo del siglo I que Jesús encuentra no es el judaísmo bíblico. Esto no lo dice Miguel Palacios, no dice, por ejemplo, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén de literatura rabínica, que se llama Avigdor Sinan, que el judaísmo del siglo I, que nace en el periodo intertestamentario, no tiene que ver con el judaísmo bíblico, si se puede decir judaísmo bíblico. Todo parte de ahí. Entonces nos vamos a preguntar por qué el judaísmo rabínico del siglo I negaban, ¿no?, y mataron al propio Jesús, porque Jesús era una amenaza para el judaísmo rabínico, que no bíblico. Judaísmo rabínico no es un judaísmo bíblico. Amén. Bueno, alguien escribe por ahí que no entendía el profesor. Bueno, ahí está el profesor que lo dice bien claramente y tiene sus libros. Quizás que no hayas visto los 4 vídeos. Sí, que ahora está saliendo mucho que Jesús no es Dios. Podéis estar escribiendo lo que queráis, ¿vale? Con respeto, con rigor. No tratamos en entrar en debate ni en contiendas. Nunca en mis enseñanzas aquí en las redes yo utilizaré la contienda ni el debate, sino desde el respeto. Sí, Torren, es importante que haga más directos en TikTok. Sí, te lo tomo, te lo tomo, te lo tomo, hermano de Torren. Lo tomo, voy a dedicar un tiempito, sí. Cara que no estoy pastoreando ni trabajando, aunque seguimos por ahí enseñando. Digo que desde el respeto, mientras se están conectando hermanos, son las 6:04. Vamos a dar un par de minutos más. Juanín, Dios te bendiga mucho. Te quiero un montón, Juanín. Digo que desde el respeto, ¿vale? No, nunca en mis enseñanzas veréis debates, contiendas. No quiero convencer a nadie. Solamente exponer, ser expositivo y exponer, ¿vale? Así que desde el respeto vamos a hablarnos hoy y con amor, con humildad, vamos a exponer, ¿vale? Con Biblia, no vamos a poner nuestras teorías ni imponerlas. Por favor, estar compartiendo, ¿vale? Cada vez hay más hermanos que se junten, que se están uniendo. Por favor, podéis sentiros libres, compartir desde el respeto todos los hermanos y hermanas. Podéis escribir. Yo no sé dirigir muy bien las redes. Voy a ver si tengo moderadores. Me los voy a buscar, ¿vale? Para que también algún hermano que yo vea pueda subir y compartir. Pero bueno, tenéis ahí el escritorio que podéis escribir y quedará vuestras opiniones ahí. Mientras voy a explicar, no voy a poder estar contestando. Luego miraré algunos, los últimos 5 o 10 minutos, para, para poder contestaros. O también leer lo que habéis expuesto, ¿vale? No voy a entrar en contienda, en batalla, no. Es lo que se busca, ¿no? La contienda, el debate. Antonio Cortés, ¿puedes hacer una pregunta? Bueno, antes de empezar, sí, la vamos a dejar para el final. Se comparte abajo, Vicente, hay como una flechita a la derecha, desde ahí se puede compartir. Os pido por favor que compartáis para que más gente se esté uniendo, ¿vale? Se está uniendo bastante gente. Todavía es pronto, son las 6:07, estaba anunciado a las 6. Alguien me decía una pregunta. Bueno,
Bueno, pues vamos a empezar ya, si os parece, he dicho que con amor, con cariño y con Biblia en mano, ¿vale? Vamos a utilizar la Biblia aquí escrita y también que me ayuda mi ordenador para leer Biblia, vamos a leer textos. Y bueno, el tema que quiero traeros esta tarde para todos, luego subiré este directo, pediré a mi nieta que está aquí, se ha quedado hoy para que me ayude, que se quede colgado en TikTok, ¿vale? Para que lo tengáis y que también lo descarguéis y os sea de utilidad para lo que necesitéis. Todos tomamos de todos, nadie tiene la exclusividad de la palabra, sino que todos tomamos de todos. Podéis, ya vuelvo a decir y repetir, por favor, compartir, estar compartiendo, no os canséis de dar a compartir la flechita de abajo, dais compartir para que más gente esté conectándose, ¿vale? Y podéis participar escribiendo, ¿vale? Tanto hermanas y hermanas que estéis entrando, podéis escribir lo que queráis y luego los últimos 5 minutos lo dejaremos en preguntas. Bueno, empezamos ya, hermanos, en el nombre del Señor. Y bueno, decir que el tema que quiero traeros en esta tarde es el tema de que se está diciendo mucho negando la deidad de Jesús, ¿vale? Y negando la divinidad de Jesús. Entonces ya he hecho varios directos, varias enseñanzas que están cargadas aquí en TikTok, en el TikTok tras los pasos del Mesías, dando una enseñanza positiva. ¿De dónde surge todo esto de que Jesús no es Dios? ¿Vale? Entonces hoy el programa más bien va a estar centrado suponer que Jesús no es Dios. ¿Vale? De acuerdo. Supongamos, para mí, es suponer que Jesús no es Dios. Entonces, vamos a ver la perspectiva que Jesús no es Dios. Bien. Si Jesús no es Dios, ahora yo hago una pregunta. Que me explique qué es lo que es. Yo ya sé la respuesta que se da, que es el Verbo que se hizo carne, que es el Hijo, que es el Mesías, nacido de José y de María. Bueno, que nos expliquen qué es. Vamos a ver esto que dicen que es. Hay una respuesta que se dan, el que lo dice, se dice que Jesús es hijo de José y de María. El judaísmo dice que era el Talmud. Todo esto surge porque en el Talmud, que es la tradición oral escrita, ¿vale? En el Talmud se dice que Jesús era hijo de un romano llamado Pantera, que tuvo una relación no permitida con María de Nazaret. Una blasfemia total. Eso es lo que dice el judaísmo ortodoxo acerca del nacimiento de Jesús. Bien. Si Jesús no es Dios y es un hombre, tenemos que olvidarnos la redención. Porque es muy difícil explicar la redención si Jesús no es Dios. ¿Qué método? Surgen muchas preguntas. ¿Qué método se ha de utilizar para la salvación? Si Jesús no es Dios, ¿cómo se efectúa el perdón de los pecados? Si Jesús no es Dios, ¿cómo se va a efectuar el establecimiento del reino de Dios literal en la tierra? Que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, se partirá, comenzará, nadie tendrá que decir al Señor, hablo profecía del Antiguo Testamento, nadie tiene que decir a su hermano conoce al Señor porque el conocimiento de Jehová llenará la tierra, etcétera, etcétera. ¿Cómo se producirá esto? Vuelvo a decir, si Jesús no es Dios, que nos digan qué es lo que es.
Y si no lo es, ¿cómo se efectúa la redención? ¿Cómo se efectúa la expiación? ¿Cómo se efectúa el perdón de los pecados? ¿Realmente hay perdón de pecados? Porque es una contradicción decir que Jesús no es Dios y que necesitamos al Mesías para el perdón de los pecados. No. Al Mesías, en ese concepto, no un Mesías divino, hay que separar un Mesías divino a un Mesías histórico o a un Mesías judío o a un Mesías, poner la necesidad que queráis. No hay Mesías salvador de pecados si no hay divinidad. Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Mesías, hubo muchos Mesías antes de Cristo, después de Cristo y más allá de Cristo, ha habido muchos falsos Mesías. Pero ninguno vino como un Mesías divino perdonador de pecados. Porque el pueblo judío no admitiría a un hombre Mesías, aunque con título de Mesías, que es ungido, para libertar y perdonar pecados. Es imposible. Los que no creéis en la divinidad de Jesús, por favor, no predicar ni hablar de un Mesías salvador de pecados. ¿Vale? Jesús no es Dios, no es divino. Suponer para mí no es divino. De acuerdo, no puedo hablar de un Mesías salvador de pecados, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Si es el verbo hecho carne, tampoco podéis pedir el perdón de vuestros pecados a un verbo que está con Dios y que es esencia de Dios. Tampoco, igual que Mesías, el verbo puede perdonar pecados. No podéis decir que Jesús no es Dios, pero es Mesías y es verbo y perdona pecados. No, tajantemente no. No tenéis perdón de pecados. No hay perdón. No hemos visto a un ángel, que ahora hablaremos del ángel de Jehová. No hemos visto un ángel que perdone pecados. No hemos visto una teofanía que perdone un pecado. Solo en el Antiguo Testamento una aparición divina de un ser que perdona pecados. Y que la gente que se encuentran con él dice, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Ahora lo vamos a ver. Hay muchos textos. Pero digo desde aquí tajantemente, por favor, si decimos que Jesús no es divino, no habléis de un Mesías que perdona pecados, ni tampoco hablemos de un verbo que perdona pecados, ni un sumo sacerdote que perdona pecados humanos. Porque el único que perdona pecados es Dios. Nadie toma para sí esta honra, sino aquel que ha sido llamado por Dios, nos dice el libro de los Hebreos. Y el sumo sacerdote está puesto para mostrarse paciente y misericordioso con sus hermanos, tomando ofrendas del pueblo de acción de gracias, de agradecimiento, de limosnas, rituales, ceremoniales y también para el perdón de los pecados. Pero no el sacerdote perdonaba el pecado, era el Dios el que perdonaba el pecado y era el sacerdote el que tomaba la ofrenda de los hombres del pueblo, la cogía y la presentaba al Padre. Entonces, Jesús no es Dios, ¿vale? Pero tampoco es un Mesías divino. Muy bien. Tampoco es un verbo divino, aunque tenga esencia, como dicen. Muy bien. Tampoco es un sumo sacerdote. Muy bien. Y tampoco puede traer un plan salvífero primero para su pueblo Israel. Porque el único que puede salvar es Dios. Ni a Israel ni a las naciones. Primero es Israel, como el Mesías divino vino hecho hombre, dijo, soy enviado primeramente a las ovejas perdidas de mi pueblo Israel. Y cuando resucita, y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Al que le retenieren los pecados, les son retenidos. Les dio esa autoridad de abrir la salvación por medio de él,
con el Padre. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver, con Biblia en mano, vamos a ver qué dice en Juan 1:14. Pues ya sabéis, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo era Dios. Muy bien. También sus apóstoles hablan y dicen en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño, el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la grey del Señor, la cual él ganó por su sangre. Jesús de Nazaret, Mesías, pero no divino. El Padre, en ese concepto que se tiene, no puede entregarle a nadie el ganar por su sangre una iglesia, si no es divino. Rotundamente no. ¿Vale? Seguimos. Tomás le dice, Señor mío, Dios mío. Y Jesús no le corrigió. Si viene un Mesías judío y alguien le dice Dios, si ese Mesías acepta que le llame Dios, deja de ser un Mesías. Jesús no rehusó a que le llamaran o le tomaran por Dios. El propio pueblo le dijeron, tú blasfemas. Israel tenía un conocimiento de judaísmo rabínico, pero dice, tú blasfemas, porque tú te haces Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Bien, seguimos un poquito más. Jesús no le corrigió. Dice Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Solo salva Dios. No hay otro. Solo Dios. Si Jesús no es Dios, estamos en un problema. No hay salvación. No hay un Jesús Mesías. ¿O sí? Vamos a decirlo, sí. Jesús Nazaret. Yeshua, Hadnorri, Jesús es nazareno. Mesías de Israel. Bien. Jesús, Mesías, histórico. Bien. El verbo, histórico. Bien. Un sumo sacerdote. Muy difícil, porque era de la tribu de Judá. Vale. Le hemos quitado la divinidad, cortamos hebreo, cortamos todo. Muy bien. Válido. Pero no hay salvación. Olvidaros, no hay salvación sin un Mesías divino, sin un verbo divino, sin un sumo sacerdote divino con poder perdonar el pecado. No hay salvación. La salvación está excluida. Seguimos. Más el Hijo dice, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa de la nuestra. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, el Padre dice del Hijo, el Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. El Padre se refiere a Jesús como, oh Dios, tu trono. Dios no comparte su gloria el Padre con nadie, pero aquí le llama tu trono, oh Dios. Muy bien. Seguimos. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Ahora adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, que al apóstol Juan, un ángel le dice que adore solamente a Dios. Sin en cambio, vamos a ver que Jesús, en este texto de Apocalipsis 19:10, un ángel a Juan le prohíbe, le levanta que le adore y le dice, no me adores a mí, adora solo a Dios. Ahora vamos a ver que Jesús permite la adoración. Mateo
2:11, hablo Biblia, no habla Miguel Palacios. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente oro, incienso y mirra. 14:23, seguimos en Mateo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Eran judíos, diciendo verdaderamente eres el Hijo de Dios. Después de la pesca milagrosa, Jesús permite la adoración. Ningún judío Mesías se atrevería a desempeñar un trabajo de Mesías permitiendo que le adoren. Ni tampoco un judío al Mesías le adoraría si no hubiera Dios. Hermanos, no eran gentiles, eran judíos. Y sabía que adorar a un hombre es un pecado de idolatría grave. ¿De acuerdo? Pero aquí vemos que los de Oriente vienen, aquellos sabios, y le adoran. Y vemos que Jesús recibe adoración en Galilea cuando hay la pesca milagrosa. Pero seguimos. Mateo 28:9. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron después de la resurrección. Sigue permitiendo Jesús adoración. Muy bien. Más. Lucas 24:52. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. Después de la resurrección, antes de la resurrección, en su nacimiento, Jesús recibe adoración. ¿Por qué? Porque, hermanos, si Jesús es un Mesías, a ver, o Jesús no es Dios o es el loco más grande y el falsante más grande que ha habido. Porque es un judío, hermanos. Y un Mesías, como han habido muchos Mesías, ninguno de los falsos Mesías han dicho que son Dios. Porque son judíos y su trabajo no va a tener éxito. Nadie le va a oír. Aparece un Mesías, soy Dios, adorarme. He hecho un milagro. Te adoramos, sí, ven a adorarme. Os permito que me adoréis. No, un Mesías no se atrevió. Pero Jesús se atrevió porque era el Mesías, el libertador, el rey de Israel, el hijo de David. El que estaba escrito de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, todos. Miqueas. Era Dios. Mesías y Dios. Y permitió la adoración. Seguimos más. Más permite Jesús que le adoren. O era un loco o realmente era el Mesías Dios. Juan 9:38. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Al ciego nacimiento le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Dice, creo, y le adoró. Fíjate, ¿crees en el Hijo del Hombre? Ay, Dios mío. Y el ciego que no veía, creo, y le adoró. No le dijo, ¿crees en el Mesías? ¿Crees en el Verbo? Dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees que yo soy Dios hecho hombre? Ay, Padre. A Pedro le pregunta a los discípulos después de la gira, ¿qué dice Israel que soy? Es un examen para Israel. Uno Jeremías, otro Ezequiel. Cuidado, es Israel, no dieron quién era. Cierra el círculo, Jesús dice, ¿vosotros quién decís que yo soy? Y Pedro, por revelación del Padre, le revela el Padre al Hijo. Nadie puede entender el misterio que entendió el ciego y aquel rudo pescador de Galilea si no te lo muestra el Padre. No. Pedro dice, tú eres el Cristo, hasta que va muy bien. El Hijo del Dios vivo. Luego hablaremos del término hijo. El ciego y Pedro recibieron, no por comentario bíblico, no por teología, no, hermanos, por libros. Mira, yo tengo aquí, yo leo todo, ¿vale? Tengo libros de judaísmo, tengo libros que se me cae todo hoy. Tengo libros de historia, de Josefo, de todo lo que queráis, hermanos, de Maimónides. Tengo comentario bíblico. Mirad, estos son de judaísmo, ¿vale? Guía de descarriados, reflexiones sobre la parasá. Me gusta estudiar, ¿vale? Me gusta, hermanos. Tengo libros, como aquí veis, mirad, hebreos, judaísmo, más libros. Os voy a enseñar ahora evangélicos, ¿vale? Os voy a enseñar comentarios bíblicos, ¿vale? Este ya está devastado por el uso. Más comentario bíblico, más comentario bíblico.
Más comentario bíblico, no os estoy usando ahora, ¿vale? Más comentario bíblico, más comentario bíblico, más. Sí, mira, Joseph Cadro, el Sulhan Aruk, ¿vale? También todo eso. Pero todo esto que aquí acabo de hacer una montaña, luego lo voy a colocar, gloria al Señor. Si el Padre no te lo revela, todos estos comentarios no te lo revelan. Es lo que le quiso decir a Pedro. Si no te lo revela mi Padre, no te lo ha revelado carne ni sangre, no te lo ha revelado Joseph Carot, Rashi, Maimónides, Matthew Henry, Schaffer, Edesheim, todo lo que queráis, Samuel Vila, todo lo que queráis, eso no revelan. Mirad, Jesús entró en la sinagoga, su primer mensaje en Nazaret, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado el Señor, etcétera, etcétera. El Espíritu no estaba en la sinagoga. El Espíritu estaba en Jesús. Seguimos leyendo. Pero Jesús recibió adoración. Seguimos leyendo. Juan, 1 de Juan 2:2, dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús es Dios, se declaró a sí mismo Dios, sus seguidores creían en Él, que era Dios. Sus seguidores creían que era Dios y por eso le adoraban, porque eran judíos los primeros. Y un judío no adora a un hombre. Un ángel le dijo que no adorara a un ángel, que era él. Sin en cambio Jesús sí permite la adoración. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, dice el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Segunda de Pedro 2:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado la justicia de nuestro Dios, Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora vamos a un tema importante. Dice en Juan 8, voy a leer unos cuantos textos. Los judíos se encuentran con Jesús y le dicen, respondió y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre el diablo. Respondiendo Jesús, nuestro padre es Abraham, dicen los judíos. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuréis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Le están acusando a Jesús, que sabían el comentario que su padre era un romano que durmió con María. Eso decía el judaísmo ortodoxo de aquel tiempo, lo que le acusaban a él, y luego lo que se escribió en Talmud. Dice, nosotros no somos hijos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios, dicen ellos. Y ahora mira lo que responde Jesús. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oí vosotros,
porque no soy de Dios. Respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Le dicen a Jesús. Jesús le dice, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros sois los que me deshonráis. Pues yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Veis? Porque a él no le ven divino. Los judíos no ven deidad en él. Entonces, claro, al no verle deidad, los judíos por lo menos de aquel tiempo se tiene un poquito de coherencia, ¿no? Entre puntos suspensivos. Lo que no tiene coherencia es aceptarle como Mesías, aceptarle como verbo y no Dios. Aquí no le aceptaba ni como Mesías, ni como el verbo, nada. Aquí dice, ahora conocemos que tienes demonio. O sea, no eres ni Mesías, no eres ni verbo, no eres ni deidad, eres un demonio, Jesús, dicen los judíos. Abraham murió y los profetas. ¿Y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte? Hablan con una lógica religiosa ortodoxa rabínica. Pero lo que no tiene pies ni cabeza es decir que Jesús es el Mesías, que Jesús es el verbo, pero que no es divino. Si no es divino, no digas Mesías, no digas el verbo, no digas nada. A ver quién es. Porque no tiene ningún poder. Ahora contesta Jesús. Le siguen diciendo, ¿eres tu caso acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas que murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo? Y dice Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Él no podría darse gloria. Nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y sigue Jesús, pero vosotros no le conocéis, pero yo le conozco. Si dijese que no le conozco, sería un mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó, atención ahora, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos, ¡ay! ¿No tienes 50 años? ¿Ya has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por medio de ellos y se fue. Entonces, aquí, hermano, los judíos religiosos ortodoxos del siglo I dicen, tú no eres Mesías, tú no eres verbo, tú eres un demonio. Y Jesús dice, yo no tengo demonio, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros no sois hijos de Abraham, ni vuestro padre es Abraham. Dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero estos diablos, a Jesús, le dicen que es un demonio. Y él dice, yo no tengo demonio. Yo guardo y honro a mi Padre, no me glorifico a mí mismo. Hay que se glorifica a sí mismo, yo no. Mi Padre es el que me glorifica. Y os dice, si vosotros fuerais hijos de Abraham, os hubierais gozado porque Abraham habló de mí. Y os digo más, Abraham debía ver mis días. Lo vio y se gozó. Dice, ¿no tienes 50 años y dices que eres antes que Abraham? Aquí Jesús está diciendo que es Dios. No me digáis ahora, dinos, hermano Miguel Palacios, en qué texto y en qué versículo Jesús dice soy Dios. Pero tampoco hay textos escritos específicos que Jesús diga no soy Dios. No hay un texto que diga no soy Dios. Y es verdad que tampoco hay uno que diga soy Dios. Pero aquí, un poquito de cabeza, vamos, mi nieto de 6 años, le digo, ¿qué quiso aquí decir? Pues que si es antes que Abraham. Y habían pasado 1000 y pico de años, cerca de 2000, y dice que es antes que Abraham. ¿Cómo va a ser antes que Abraham? Solamente es Dios. Aquí Jesús da a entender que es Dios. No lo niega, permite la adoración y dice que tiene una preeminencia antes que Abraham. Cuando Abraham vio los días de Jesús, subiendo al monte Moria, le dice Dios, vete a Moria. Moria viene de la palabra more, que es el que enseña o el que instruye.
había que ir a un monte para una enseñanza y se va a Moria, que es la enseñanza, y allí había una enseñanza, algo que tenía que ver Abraham. Y cuando va a matar al niño era un prototipo, lo que iba a hacer Abraham, de lo que iba a hacer el padre. Isaac es prototipo de Jesucristo y Abraham prototipo del padre. Y hay una mano que le detiene y le dice, no le mates. Ahí en la zarza está la víctima, enzarzado en una zarza de espinas. Ese ya era el prototipo, el Cordero de Dios preparado. Dice, y viendo el lugar, alzó su rostro. Es un hebraísmo que quiere decir que le dio alegría. ¿Cómo Abraham le dio alegría? Y al darle alegría de ver el lugar, ya vio los días de Abraham. Se le mostró que lo que iba a hacer era una sombra del verdadero sacrificio. Y se gozó. Y dice Hebreos que Abraham tenía fe para, después de clavar el cuchillo, Dios tenía poder para levantarle de los muertos. ¿De dónde le viene a Abraham la fe para creer que Dios levanta muertos? Si nunca había visto un muerto levantar a Abraham, por lo menos no encuentro registro bíblico. Porque allí él recibió a Abraham la revelación de la persistencia de Cristo, de un cordero preparado antes de la fundación del mundo, y le produjo gozo. Y al gozo confesó a los siervos, quedaros aquí, entre tanto que yo y el muchacho subiremos, sacrificaremos y descenderemos. Confesó antes de subir que iban a venir los dos. Porque Hebreos dice, hermanos, que Abraham tenía fe para, después de matar al niño, Dios tenía poder para resucitarlo. Amén. Gloria a Dios. Seguimos un poquito más. No quería hacerlo tan largo, pero creo que vamos por un buen sitio. Amén. Vamos a ver ahora que en el Antiguo Testamento, aparecen también aparecen manifestaciones de un ser, ¿vale? Que se llama el ángel de Jehová. Lo tengo por aquí. También el propio Jesús dice, ¿no está escrito en los Salmos 82, dioses sois? Si Dios habla de dioses, ¿por qué os sorprende que yo diga que soy Dios? Es decir, que él mismo no rehusó que le llamaran, cuando decía blasfema, porque te hace pasar por Dios. ¿Quién es poderoso para perdonar pecados? Y perdona los pecados al paralítico. Dice, ¿qué es más fuerte? Para demostrar que es Dios, no lo dice, ¿verdad? No lo dijo, ¿verdad? No dijo, Jesús, soy Dios. Pero permitió que le adoraran. Y ahora dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, que eso solo Dios, para el judaísmo, le dijo al paralítico, que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, levántate y coge tu lecho y vete a tu casa. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, que soy Dios, tus pecados te son perdonados, coge tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó. ¿Por qué le dijo coge el lecho? No le dijo solo levántate, para que también vieran que Jesús es Señor y Dios del día de reposo, mayor que el día de reposo. Vemos también que aparecen en el Antiguo Testamento un ser extraño que se le conoce como el ángel de Jehová. Me gustaría que miráramos un poquito, ¿vale?, acerca de esto. Vamos, el tema de hoy es decir, vale, Jesús no es Dios. Si no es Dios, entonces, ¿qué es lo que es? Vamos a ver. Ya hemos visto Juan 1.1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Apocalipsis 19.13, es un mensajero divino que envía al mundo al Padre. Pero en el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos que en Génesis 16, 7 y 8, cuando Agar está allí para que se le abrieran sus ojos y viera el agua que allí había abierto un manantial, dice que habló con el ángel y le reconoce en el versículo 13 que es más que un ángel, es Jehová Dios, porque le dice el viviente que me ve, o sea que Dios la vio.
Luego aparece este ángel también en Génesis 22 y 16, aparece nuevamente deteniendo a Abraham, como hemos hablado, para que no mate a su hijo Isaac. En Génesis 28, 12 aparece a Jacob en un sueño y él despierta atemorizado diciendo que ha visto la casa de Dios, Betel. Porque ahí dice, he visto a Dios en Betel, Jacob. Y en el verso 13 dice el ángel, yo soy el Dios de Betel. Vamos a leerlo. Dice, en el mismo sueño el ángel de Dios, en el mismo sueño el ángel de Dios llamó a Jacob. Y yo le respondí, aquí estoy. Entonces él me dijo, fíjate bien y te darás cuenta que todos los chivos que cubren las cabras son rayados, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel. Fijaos, yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una piedra como monumento y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tus parientes. Vemos que lo que le dice Jesús a los judíos, ¿vale? Antes que Abraham fuese, y donde el Antiguo Testamento no viene encarnado, sino viene como una teofanía, ¿vale? Vemos que dice, en el mismo sueño el ángel de Dios me llamó Jacob y yo le respondí, aquí estoy. Entonces me dijo, fíjate bien y te darás cuenta que todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o modeados. Yo he visto todo lo que ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde dijiste una piedra como monumento y me hiciste una promesa. Vete ahora a esta tierra y vuelve a la tierra de tus parientes. Bien. Seguimos. Hay más. En el Antiguo Testamento, ¿vale? Ya, dejemos Jesús encarnado en el Antiguo Testamento. Vemos que aparece Dios a Jacob, a Agar, hemos visto a Agar, Abraham, Jacob. Le aparece luego también en Betel. A leer Génesis 31, dice, en ese mismo sueño el ángel de Dios me llamó Jacob, y yo le ponía, aquí estoy. Entonces me dijo, ya lo hemos leído antes, bien. En Génesis 48, 15 y 16, José bendecido por Dios, el ángel de Jehová. En todos estos casos y otros que siguen, ese ángel es el que trae la palabra de Dios a personas que necesitan recibir instrucción. Génesis 48, que el Dios en cuya presencia, dice, el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde el día que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes que por medio de Dios se ha recordado mi nombre y el de mis padres Abraham y Isaac, que crezcan y se multipliquen. También a José le aparece este extraño ser. En Éxodo 3, de Moisés, se le aparece el ángel en la zarza ardiendo y le dice, yo seré el que seré, o yo soy el que soy. En Jueces 13, 18, también le aparece a Gedeón y también a los padres de Sansón. Fijaos lo que dice aquí los padres de Sansón. Dice, todos los israelitas desde Dan hasta Berseba, a ver, incluidos los de la tierra de Galaad, salieron como un solo hombre y se reunieron en el Señor en Mizpa, los jefes de Topero, y cuéntanos cómo sucedió esta infamia. Y el levita y la concubina, lo de Manoah es antes, creo que es antes. Jueces. Dice, viendo a Gedeón, al ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, ¿veis? Viendo Gedeón al ángel de Jehová, dice, ah, Señor Jehová, que has visto el ángel de Jehová cara a cara. He visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Ve un ángel, pero le dice, ah, Señor Jehová. Y Manoah, los padres de Sansón, también dice, hemos visto a Dios cara a cara. Hay 62 ocasiones que se usa esa frase, ángel de Jehová, y otra, el ángel del Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento también aparece esto. Ahora, para terminar, decir que todo esto, hermano, el problema, la causa es que en el periodo intertestamentario, me canso de decir durante años, en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, aparece lo que se llama el judaísmo ortodoxo, ¿vale? La primera secta son los saduceos, que en el periodo helenístico, en el periodo en que
Los saduceos aparecen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay 400 años que no hay profecía, porque no hay profecía, no hay escritura. Aparecen unas sectas, ¿vale? La primera secta es cuando se levantó la rebelión judía con los macabeos se levantan contra la dominación helenística y expulsan a Antíoco Epifanes y a todos estos. Y entonces viene la época de los armoneos. De ahí vienen los saduceos, se forman los saduceos, y en el año 100 y algo luego aparecen los fariseos, muy deprisa, aparecen los esenios, aparecen todos, está la tradición ahí oral, y se crea un judaísmo en el periodo del intertestamentario, antes del 1, aparecen Alejandro Janeo, Juan Hircano, después de Antíoco Epifanes y la época helenística. Y ahí hay, hermanos, una mezcla de helenismo, judaísmo. El judaísmo se deteriora mucho. Aparecen los saduceos, tienen el poder económico, el poder religioso, el poder político, tienen la dominación del templo, tienen mezclado el helenismo, el babilonianismo, el judaísmo. Pero luego aparecen dos grandes maestros buenos, ¿vale? El principio de los fariseos es bueno, y Hillel y Shammai elevan un poco al pueblo, hermanos, más hacia arriba, y de ellos se forman otras escuelas de Hillel y Shammai, que son dos, y de ahí forma el fariseísmo, que luego la madre de uno de los macabeos, no recuerdo ahora su nombre, me disculpáis, le aconseja que meta en el Sanedrín también a fariseos, porque hay hegemonía farisea. Los fariseos dicen que se puede interpretar la Torá, que hay ángeles, que hay resurrección, lo que los saduceos lo niegan, ¿vale? Entonces el Sanedrín forman saduceos y fariseos en la época de Jesús, pero Jesús viene, hermano, a interpretar bien a los profetas. Y en el Sermón del Monte, cuando Israel escucha a Jesús, dice, este enseña con autoridad y no como los fariseos y los saduceos. Es decir, que es tan odiado Jesús, porque Jesús va a interpretar bien a Moisés y a los profetas. A este serían los buenos maestros, porque no todos los maestros de Israel son malos. Los buenos maestros se han acercado, pero ninguno, hermano, se ha acercado a la categoría de Jesús. Jesús ha interpretado bien a Moisés y a los profetas, elevándolo a revelar al Padre, cosa que nadie ha hecho. Al Padre. Entonces la gente le escucha y dice, este enseña con autoridad y no como los fariseos. De ahí empieza ese judaísmo, que es una bomba cuando Jesús aparece, porque Jesús interpreta bien a Moisés y a los profetas y revela al Padre. De hecho, mandan el Sanedrín a unos guardas y dice, ¿no lo habéis traído? Dice, no, porque nunca ha hablado un hombre como él. Nunca. Entonces, lo que ahora se está surgiendo, no sé denominarlo, yo respeto mucho, no pongo nombre porque no lo sé, soy ignorante, ¿vale? Todo esto, hermanos, aún el judaísmo, serio, de rigor, tiene, hermanos, una base. Una base. ¿Por qué? Porque tienen como fuentes el Talmud, la Misná, la Gemara, Yosef Karo, el Shulchan Aruch, la Kabbalah, el Zohar, todos son libros de judaísmo. Pero el judaísmo bíblico, que insisto, Avigdor Sinan, profesor de la escuela hebrea, está en YouTube, Avigdor Sinan. Si alguien luego por privado quiere, hay unos vídeos en YouTube que nos lo dice bien claro. El sábado de ahora, en el judaísmo serio, no es como lo celebraba Jesús. La Pascua hebrea y las fiestas hebreas no son literalmente como las celebraba Jesús. Hay un libro que se escribió para mirar el orden de la Pascua, cómo se debiera de hacer, porque no se sabía cómo se hacía en la antigüedad. Aún el judaísmo, serio, no niega que tiene helenismo. Tiene influencia helena, tiene influencia griega. El periodo intertestamentario creó una religión que se llama judaísmo, que tiene una parte buena de Moisés. Incluso en el Talmud hay versículos que dicen
que si viniera Moisés a las sinagogas nuestras y leyéramos a nuestros padres y a nuestros maestros, no entenderían qué estamos diciendo. E incluso el gran maestro Hilel, que he dicho que tuvo un principio con los fariseos, inventó un mandamiento para perdonar las deudas en el año de jubileo. Se inventó un mandamiento en el judaísmo. Amén. Ahora, vuelvo a decir, para terminar, si Jesús no es Dios, ¿qué es? ¿Qué es? Si no es Dios, no hay perdón. Si no hay Dios, no digan salvación. Porque aún el judaísmo dice que el hombre no tiene pecado original. Si hablamos ya de judaísmo, hablamos de judaísmo serio, ¿no? El judaísmo dice que no hay que arrepentirse del pecado original, sino que hay una inclinación al mal y una inclinación al bien. Pero no hay pecado original. Al no haber pecado original, no hace falta salvación. ¿Cómo antes se perdonaba pecados? Trayendo un animal, pero ahora no hay templo. El día de Yom Kippur no hay cordero porque no hay templo. ¿Qué hacen los ortodoxos? En un puente en Israel sacrifican unas gallinas. ¿Dónde pone que se sacrifique una gallina? Y no perdonaba, lo cubría. Entonces, si Jesús no es Dios, este es el programa. ¿Qué es? ¿Un Mesías salvador? No puede salvar. Si no es divino, no puede salvar. Ahora, el judaísmo, fijaos, habla de algo, una palabra, que voy a decir ahora, que se llama hamacón. Voy a hacerlo fácil. El hamacón o jamacón significa el lugar. ¿Qué lugar? Dios no puede habitar en un lugar. No tiene el concepto de habitar en un lugar como yo. Yo necesito habitar y necesito un espacio más grande que yo para habitar. Entonces Dios habita en los cielos de los cielos. Pero aún así los cielos de los cielos no aguantan su gloria. Es decir, que Dios no tiene un lugar específico para vivir, como el concepto que tenemos, porque entonces el lugar sería más grande que Dios. El hamacón es el lugar. ¿Qué lugar? El lugar que habita Dios es en sí mismo. Entonces, el hamacón es el lugar en el cual Dios se encuentra con el hombre. Ejemplo, con Jacob, con Abraham. Eso fue un hamacón. Y el judaísmo ve posible que en el hamacón, el lugar, Dios venga a presencia del hombre. Por la Sejiná. Vemos grupo de cante Sequiná, iglesia Sequiná. Pero ¿qué es la Sequiná? La Sejiná es la presencia de Dios que viene desde el hamacón, desde el lugar, como a la zarza, como a Jacob. Y ese lugar, dice Jacob, tremendo es este lugar, dijo, tremendo es hamacón. Dios ha estado aquí y no me he dado cuenta. Entonces, desde ese lugar, el judaísmo ve el hamacón como un lugar en el que la Sejiná se manifiesta al hombre. Ese es